esta oportunidad y les quiero contar un cuentico, por decirlo de alguna manera simbólica, y ojalá pudiéramos interactuar y generar algo útil que nos pueda servir a todos. Podemos aprender siempre en cada instante de los demás y eso es lo que tiene sentido. Yo no soy ninguna autoridad en el tema de la muerte, mucho menos en el tema de la vida, pero he tenido el honor de haber acompañado a muchas personas en el lecho de muerte. Tengo una primera experiencia cercana a la muerte que me marcó la atención, estando yo en primer semestre de medicina, segundo semestre de medicina. Bajé a una fiesta a mi pueblo, Armero, Tolima, y que no se había destruido, y la tía abuela, que era como mi abuelita, porque mi abuelita se había muerto muy temprano, estaba muy malita, y me tocó acompañarla en sus últimas horas de vida, estuve todo el tiempo ahí con ella, y me di cuenta de todo lo que había pensado, había estado en el anfiteatro, había visto la muerte, pero no había visto la experiencia de la muerte, y a mí me sorprendió mucho, porque todo lo que había pensado en ese momento se me derrumbó, todas las teorías, lo que había oído, lo que había escuchado por uno de muchacho, de la gente, películas, y la sensación que me quedó fue muy diferente a la que socialmente se experimentó. Y eso hizo que desde la misma universidad, yo quería una especialidad muy distinta a la que me terminé dedicando. Luego me enfermé en la universidad y estuve cerca de la muerte y eso me marcó también como un segundo capítulo de la vida. Me fui a cuidado intensivo porque quería que la gente no se muriera, aprender todo y me topé con un paciente muy especial, Julián, el señor era un señor mayor, Julián, y él me empezó a hablar sobre la vida y sobre la muerte, tanto que me decía, no me diga nada, yo le enseño. Y me pasé unos 15 días al lado de su lecho escuchándolo, al Señor. Él me hablaba de miles de cosas que yo probablemente puedo decir que no le entendí ninguna, pero me gustaba mucho escucharlo. Y luego se volvió una motivación acompañar a las personas en ese momento, acompañarlas a que hasta hace creo que un par de años empecé a entender qué era lo que uno podía hacer ahí estando al lado del lecho de muerte. Empecé a descubrir que muchas de estas personas que están al lado del lecho de muerte logran transformar su experiencia de vida y se vuelven tal vez como niños pequeñitos y que el entorno no los reconoce muy bien. Hace poco tuve el año pasado 3 muertes muy importantes en mi vida, la de mi madre, la de mi socia y amiga y la de mi abuela putativa, que fue una señora que me adoptó cuando estudié en España, cuidados paliativos, porque terminé especializándome en todo, pero eso ya es la parte teórica. Y las tuve las 3 que acompañar en sus últimos momentos, días, semanas de vida. Y eso me motivó a terminar de escribir un libro que llevaba 7 años escribiendo, que es el que tenemos allí. La idea para mí fundamental es muy sencilla y es que solo tenemos este instante para vivir y para disfrutar y para aprovechar. He tenido y utilizo la palabra honor, que para mí me honra, de que muchas personas me hayan abierto su experiencia de vida en los últimos momentos y me hayan mostrado que la vida es algo que nosotros nunca ponemos atención por estar pendientes de nuestros pensamientos, de nuestros futuros ideales, de nuestros pasados insuficientes, y estamos proyectando la expectativa de que algo va a pasar y todo lo que está pasando es lo que tiene sentido. Este no es un libro ni religioso, ni es un libro sobre el más allá, o tal vez sí es sobre el más allá de la creencia que tenga sobre la muerte, y es una búsqueda de aprender a disfrutar la vida. Yo tengo 3 grandes aprendizajes resumidos en 3 frases de lo que he llevado por muchos años de estar junto a estos maestros despiertos, y es: lo primero es que la relación más importante que uno tiene en la vida es con uno mismo y que todo lo que uno proyecta en los demás como carencias, como necesidades, como obligaciones son propias. Y uno se las endilga al padre, al hermano, al tío, al abuelo. Y cuando uno se está muriendo y descubre que todo lo que esperó de la esposa o el esposo o el hijo o el padre o el hermano eran simplemente sus propias carencias y las ve con ojos de naturalidad, descansa de ese sufrimiento, y por eso hay muchas reconciliaciones en el lecho de muerte. Por supuesto, no siempre se logra, por supuesto, no todos los que están al lado de este maestro son capaces de descubrirlo. Hay que entender que muchos de esos pacientes pues tienen ya limitaciones biológicas, algunos incluso cognitivas, pero a pesar de eso hay unos instantes de una lucidez que no es explicable por ninguna medicación ni por ninguna condición lógica. La segunda cosa que aprendí de ellos
que es muy simple, pero válida en la experiencia, no en la teoría, es que lo único que existe es el presente. Cuando a uno se le acaban los días, las horas, los meses, los años de vida, lo único que tiene sentido es lo que está experimentando, y es ese instante, ese encuentro, esa palabra, ese abrazo, ese cariño. Y la tercera cosa, que es la que más me impactó y es la que realmente me marcó para mí definitivamente la vida, y que la he visto en varios de ellos, es que nosotros cubrimos de la idea de la muerte todas las experiencias de la vida. ¿Qué quiero decir? Que nosotros cubrimos, y por eso el libro se llama Bienvenida a Muerte, es darle una bienvenida a la muerte para descubrir la vida, pero a través de la tristeza, o sea, poderse permitir sentir esa sensación de vacío y de abandono que todos tenemos interna, que en el momento de la muerte es más dramática o más real, cualquiera de las dos palabras es válida, más dramática porque se siente intensamente, pero más real porque se puede transformar. Y que en ese momento que uno descubre que hay un velo que le ha puesto a todas las experiencias de la vida con una tapa de la muerte, o sea que no hago esto porque me muero, no me hago esto porque se me va, no hago esto porque entonces se va a acabar, y no disfruto la vida por estar pendiente de que no se muera mi proyecto, mi idea, mi familia, mi imagen, cualquier cosa. Y eso me ha puesto a vivir la vida de una manera muy simple, muy completa, en el sentido no, digámoslo, fantasiosa, maravillosa, espiritual, no, práctica. Una vida simple es una vida plena. Lo que tengo es este instante con ustedes y lo quiero aprovechar al máximo. No tengo más, no me preocupa. Tengo una cita con mi hijo esta tarde porque tengo que recogerlo más tarde cuando termine esto, en el momento que sea. Y digamos, hasta ahí tengo mi preocupación de hoy, ya mañana tendré otra. Y aprendí eso de ellos y vivo la vida de esa manera y la disfruto y se la agradezco profundamente a ellos. Estas tres grandes experiencias para mí han sido los maestros, y este año, en toda esta época de pandemia, sí que he podido aplicar estas incertidumbres y todo. O sea, yo no estoy preocupado que aparezca la vacuna. Como médico entiendo que todo el mundo quiere que lo tratemos y todas estas cosas, pero me parece perfectamente válido que lo único que tengo es esto que está ocurriendo. Eso puede sonar como que estoy deprimido para algunos, a veces me dicen, pero eso es estar deprimido, ¿no? Yo estoy absolutamente tranquilo. Eso es estar sin motivación. Es que creo que la vida no tiene motivo. La vida a uno le pone motivo todos los días, pero la vida no tiene un motivo per se más que vivir. Y como no vivimos, pues entonces queremos encontrar motivos falsos, hipotéticos, ilusorios, pero la vida es vivirla a plenitud, experimentarla en este momento. Hoy vi un paciente de COVID que llegó hoy después, hoy vi dos casualmente, yo tengo todo aquí mis equipos médicos y todas las cosas habidas por haber, que me los quito acá obviamente para hablar con ustedes, pero estos dos pacientes, a una la tuvimos que hospitalizar en cuidado intensivo, ya está muy bien, bueno, en realidad vi tres, pero una a distancia, y otro lo vi aquí también y luego lo hospitalizamos, pero estuvimos a punto de hospitalizarlo, y ellos me dicen frases tan bellas como esta: amo respirar. Imagínense que uno diga amo respirar, cuando respirar es algo totalmente insignificante para la vida. Vale huevo respirar si lo hago todo el día y me entero. Uno, que es un médico, que además hoy lo vimos, qué alegría verlo a él, estaba tan feliz porque me decía, amo respirar. No sabía lo que era respirar, he descubierto lo que es la vida en cada respiración. Esto parece ridículo, ¿no? Parece que estoy diciendo una estupidez, pero me lo estaba diciendo con lágrimas de alegría. Y a veces no nos damos cuenta de algo tan simple como respirar. Claro, estuvo a punto, estuvo asfixiado con 82 de saturación, no podía levantarse, esto hace 3 o 4 semanas. La otra señora estuvo intubada, las otras dos estuvieron intubadas, una estaba aquí, la otra estaba en Cali. Y esos pacientes le enseñan a uno, ellos no eran pacientes terminales, eran pacientes sanos hace 6 semanas, 8 semanas, 2 meses, y ahorita están plenos de poder respirar. Si uno no aprende de ellos, si uno no aprende de que lo único que tiene es este momento, que no es cuando me case que voy a ser feliz, o cuando me llegue el divorcio voy a ser feliz, o cuando me salga la pensión voy a ser feliz, o cuando no sé qué, no tiene sentido. Esa es la invitación que yo tengo en el libro y la que quiero que discutamos, hablemos, interroguémonos entre todos y peleemos, o estemos de acuerdo o no, ¿qué importa? No vale la pena tener la razón, sino tener el disfrute de la vida. La vida es una experiencia que se vive en este instante, es lo que estamos haciendo. La vida es absolutamente plena cuando se puede experimentar asumiendo las emociones, la tristeza. A mí me encanta cuando uno
hacer un duelo, experimentar la tristeza. Hoy vi una madre que se le murió un hijo en abril. Esos son mis pacientes, o los que están llevados, o los que se les ha muerto a alguien. Y cada experiencia con cada uno de ellos es una oportunidad de estar frente a un maestro. Es una madre que se le muere su hijo en abril ahora y yo pareciera que tuviera que decirle poco de todo lo que supuestamente sabía, porque ella me explicó su forma de entender la vida y la muerte. Es absolutamente válida para ella y para mí tiene sentido porque es válida para ella. ¿Qué quiero terminar diciendo? Que si uno quiere aprender de la vida, no sé si ustedes saben quiénes eran los estoicos, esta filosofía, algunos la asocian a Marco Aurelio, que era pues el emperador, otros la asocian a Séneca, que era el filósofo y político, y otros a Epicteto, que era el filósofo, pero que era esclavo, y que decía simplemente una vida simple, una vida plena, y los estoicos pues valoraban plenamente la vida, pero decían que para poder, y eso hacía Marco Aurelio y todo, para poder validar la vida había que ir a los cementerios y caminar por los cementerios y darse cuenta que cualquier éxito, logro, triunfo era efímero y que entonces lo que tenía era lo que tenía en ese momento, que eran las ganas, el disfrute y la oportunidad de vivir. Por eso hay que vivir dignamente para morir dignamente. Cuando ya pasémonos al grupo que ustedes trabajan, la idea para mí, una vida digna, es una vida donde yo pueda experimentar todo lo que estoy viviendo en el instante que lo estoy experimentando. La tristeza, el abandono, la soledad son tan plenas y tan dignas como la alegría, el disfrute, la plenitud de ganar, de tener, de alcanzar, de obtener. Son igual de importantes. Y esa filosofía que la descubrí a través de los años, a través de estar con estas personas, me lleva a decir que ese es el sentido de la vida, vivir, no es más. No hay que alcanzar grandes metas, no hay que convertirse en famoso, no hay que llegar a ser presidente, nada. Hay que simplemente vivir a plenitud de este instante que tenemos, que puede durar un instante más o puede no durarlo. Si queremos preguntar, charlar, yo prefiero que sea algo interactuado y que saquemos algún provecho entre todos. De pronto nos es útil. Aquí estoy. No tengo nada más que decir a menos de que lo charlemos. Ok, yo creo que las personas que quieran hacer preguntas pueden levantar la mano en la parte inferior, está donde uno levanta la mano, o pueden hacerlas por el chat. Yo, leyendo tu libro, resalté varias frases. La importancia de que las personas acepten que se van a morir, ¿sí? Como, ya, me entrego, sí, me voy a morir, me entrego. Entonces, háblenos un poco de esta importancia que me parece fundamental. Hay una cosa muy, muy bonita y es que los seres humanos tenemos temor y la única forma de generar temor para el cerebro es generar confianza, porque el temor y la confianza van por las mismas vías neurológicas. Mi amigo Carlos, todo lo que está por ahí lo debe saber mejor que yo, pero hay 3 áreas neurológicas que tienen que ver con el temor y la confianza, solamente que es la una o la otra, o sea, o temo o confío. Y si yo temo, no confío. Y los seres humanos tememos a perder lo conocido, que es lo que llamamos vida, mi pareja, mi esposa, mis poderes, mi cuerpo, mis poderes, quiero decir lo que yo puedo desarrollar. Entonces, enfrentarse a la muerte es temer. ¿Cómo lograr la confianza? ¿Cómo lograron la confianza los pacientes que yo conocí para no temer a la muerte? Y para, cuando hablamos de entregarse, no es entregarse a la muerte, es entregarse a la vida, es abrirse a la vida de ese momento sin importar la muerte, que es diferente. No es suicidarse, porque sería entonces en ese caso acabarla, ni siquiera es la eutanasia, cosa que yo no la veo de esa manera. Yo pienso que la ortotanasia sí es coherente, o sea, aliviar el sufrimiento y que se produzca la muerte, pero no incurrir en una acción directa para generarla. Pero estos pacientes lo hicieron a través de 3 cosas que son muy sencillas. Y la primera es honestidad. La honestidad para mí es unas gafas de aumento que te ve tal cual se ve, pues uno te ves a ti tal cual como eres. Y eso hace que si uno es honesto con uno mismo, uno se ve gallina, miedoso, paniqueado. Mi papá cuando se estaba muriendo, mi papá le tenía mucho miedo a la muerte. Él se murió en el año 1999. Recuerdo que él empieza a hacer una neumonía, él había sido fumador muchos años y tenía su época ahí bien
manejadito, de 87 años, hizo una neumonía muy grave. Y recuerdo que yo siempre que quería tocar el tema de la muerte, pues a mí me interesaba el tema, él siempre decía, ese tema nunca me lo toques, y él cambiaba el tema y sacaba. Cuando él entra en ese estado premortem, y entonces yo le empiezo a hablar y le voy contando, como acompañándolo como había hecho otras veces, de pronto él entra como en un estado de sopor, yo pensé que se estaba muriendo, y de pronto me abre los ojos y me dice, ¿sabes que estoy en tanta paz? No hagas nada, acompáñame, ya, no necesito nada más, ya entendí esto sin ninguna teoría ni ninguna experiencia. Él se pudo mirar lo gallina que era, en el sentido textual de sus palabras, para ponerlo en castellano, no ponerle tecnicismos. O sea, la clave para llegar a la aceptación es pasar por la honestidad. Es ver que yo soy gallina, ver que le tengo miedo y verlo sin juzgar. Cuando una Yo persona miedo a la muerte no le tengo, es miedo a los dolores que pueda tener. Sí, yo creo que si tú le tienes miedo a algo mental, como el dolor, estás anticipando el sufrimiento. Si tú tienes dolor, trátalo, pero si le temes al dolor, no le tengas miedo, porque si cuando tengas el dolor, ya el miedo no te sirve. Y cuando tienes el miedo, pues el dolor no está. Entonces, los dos no tienen sentido. Lo que quiero decir es, si tienes el dolor, trátalo. Usemos fármacos, para eso estamos los médicos. Yo formulo fármacos. Yo no quiero decir que alguien, por quitarle el miedo, se le va a quitar el dolor, pero por anticipar el miedo tampoco vas a evitar el dolor. O sea, si a mí me van a poner una inyección y me da miedo antes de la inyección, me dolió el miedo y me dolió la inyección. Entonces, mejor que me pongan la inyección porque me va a doler solo una, la inyección, no el miedo. Pero es porque acepto que tengo miedo, porque acepto, porque soy honesto conmigo. La honestidad me hace ver mis limitaciones. Entonces, yo cuando estoy con ellos les digo, bueno, ¿qué sienten? Siéntanlo. ¿Qué piensan? Permítanselo experimentar. Y la honestidad los lleva a aceptar. Y cuando uno acepta esas consideraciones, se puede entregar a eso, a vivirlas. Y a vivirlas, entonces se le genera de una manera totalmente diferente al temor. Esas vías se llaman amígdala, que es la alerta, mesencéfalo, que es integrador, y cuerpo estriadorsal, que es una zona más elevada cognitivamente en el cerebro. Cuando eso se corrige en el sentido de una estructura diferente, se genera lo que se llama confianza. Y la confianza es una actitud favorable hacia lo que venga, sea lo que sea. Pero biológicamente se da cuando yo me puedo mirar con honestidad. O sea, si tengo miedo que me duela, pues entonces tengo miedo. No sé si a alguno de ustedes le tenga miedo a montar en avión. Yo frecuentemente me monto con personas que tienen miedo a montar en avión al lado. Y entonces cuando yo las veo miedosas, entonces les digo, ¿sabe qué? Hablemos del miedo. Venga, ¿tiene miedo? Charlemos del miedo. Porque el miedo no le tiene miedo al miedo. Cuando usted puede saber que tiene miedo y lo experimente, en lugar de agarrarse a la silla y tratar de negarlo o tomarse un whisky o hacer algo para no sentirlo, en cambio cuando uno lo siente y se da cuenta que lo siente y lo puede sentir, pues el miedo deja de estar siendo algo desagradable, porque la mayoría de personas liberan cortisol porque rechazan la sensación de miedo en lugar de experimentar el miedo, que además es una fuerza de vida que les permite vivir, para eso no es la naturaleza. Entonces cuando uno se mira al miedo con honestidad, acepta y lo experimenta, ese miedo deja de tener poder sobre uno y deja de ser el motivo de rechazo para experimentar la vida que se siente aún con miedo. O así por lo menos es como lo he podido yo ver. Ok, le doy la palabra al doctor Carlos Toro. Santiago, hablemos un poquito de los que quedamos, digámoslo así, porque es que en los momentos de la muerte de alguien, de un ser querido y eso, yo personalmente experimento un instante de tristeza, pero es un instante, y el resto es una paz asombrosa. Entonces, hablemos un poquito de los que quedan, de los que quedan. Carlitos, es que eso es lo que a mí me ha pasado y lo que me sorprendió siempre. Cuando acompañaba a la gente a morir, yo sentía una zozobra médica, una frustración también en algunas ocasiones, pero una paz infinita. Y esto, en las primeras veces cuando se murió mi tía, que yo debería llorar como un desgualetado, porque yo era ella era mi madrina, era su ahijado, y yo la quería infinitamente. Yo la acompaño a ella a morir y de pronto siento paz. Y siento paz, y mis otras tías lloraban y todo el mundo lloraba, y yo me puse a llorar porque pues, tenía que llorar, pero yo no sentía eso que sienten los demás. Y me sentí mal, mucho tiempo me sentí mal, y por eso cuando me estuve cerca de la muerte y empecé a ver esa historia, decía, no, esto es otra cosa, yo realmente sí debería sentir paz. Entonces, Carlos, lo que pasa es que nosotros deberíamos sentirnos mal, porque la muerte es la destrucción, el aquilamiento. Tú como médico y además en lo que trabajas de rehabilitación,
conoces que uno de los problemas graves precisamente para que nos degeneremos es porque no nos morimos. Vamos a decirlo en biología. La apoptosis celular, que es la muerte celular programada, es la que evita que nosotros tengamos una anarquía celular llamada cáncer. La capacidad de envejecimiento es porque no hay renovación tisular, o sea, la falta de muerte hace que suframos más. Cuando nosotros no podemos entender la muerte como algo natural y lógico, como algo predecible y necesario para la evolución de todas las especies, como algo absolutamente útil para que las plantas se renueven, para que la vida se renueve, lo que sentimos es apego, miedo, frustración y tristeza. Pero cuando podemos experimentar la muerte como algo natural, paradójicamente lo que sentimos es paz. Tiene que haber un momento de tristeza. Yo lo pongo ahí a abrazar la tristeza. O sea, si uno no pasa por la tristeza, no llega a la paz. Hay gente que entra en una falsa alegría, pero no pasó por la tristeza. Esos no logran esa sensación. Cuando siente uno paz, y yo siempre lo digo de esta manera, el camino siempre es el mismo. Tristeza, gratitud y paz. Cuando uno está agradecido con la vida, uno no puede agradecer la muerte de una madre, de un padre, de un hijo. Yo nunca pido que lo hagamos, eso no tiene sentido. Pero sí puede agradecer la vida que se ha vivido con esa persona. Y cuando tú, Carlos, al lado de un lecho de muerte, tienes gratitud por todo lo aprendido, experimentado, vivido y compartido con ese ser, de lo que has sentido de tristeza por ese instante de abandono, lo que viene es la gratitud que te lleva a la paz. Y sabemos además que las vías neurológicas de la paz versus las vías neurológicas de la culpa son las mismas, o sea, paradójicamente unas u otras, como estamos hablando de la culpa, del amor y de la confianza. Entonces, o sentimos paz o sentimos culpa. Pero si nosotros sentimos gratitud, no hay culpa. Cuando hay gratitud, no hay culpa. Entonces, lo que hay es paz. La neurociencia nos puede explicar cosas muy simples que a veces las experiencias cotidianas no nos lo pueden entender por qué se da. Pero lo que uno puede hacer con una persona que está experimentando el dolor de una pérdida es permitir que lo experimente. Porque la palabra más bonita que yo pude encontrar hace muchos años en su definición, acompañamiento. Así me están escuchando. Hay una palabra que se llama entusiasmo, que es Dios en uno mismo, enteos sí mismo, que es una palabra griega muy bella. Y entonces uno estar con entusiasmo es sentir una fuerza maravillosa, que es esa. Y la otra palabra bella que se llama acompañamiento, que es acompañar, es compartir el pan. En la antigüedad, cuando las personas tenían un duelo, los que le iban a acompañar a los que estaban en duelo no les llevaban sino comida. ¿Por qué? Porque no había Rappi, porque no había nevera, porque no había cómo proveerse el alimento. Entonces uno tenía que comer. Y pues el que le llevaba pan de vida, alimento, acompañar. Entonces cuando uno está con alguien que se queda, lo que debe hacer es acompañarlo. ¿Acompañarlo a qué? A que llore, a que se ponga bravo, a que experimente la pérdida, a que resuelva desde su proceso esa soledad que ese ser le ha generado. Pero cuando uno es honesto, uno descubre que es muy importante lo que esa persona le estuvo a uno cubriendo. O sea, cuando uno hace un ejercicio de duelo profundo, uno descubre que esa persona le había tapado un parche, le ha hecho un parche, le ha tapado un vacío existencial que todos tenemos y se lo había llenado con amor, con compañía, con confianza, con presencia, con apoyo, con sustento, con lo que sea. Cuando ese se va, queda ese vacío que es el que uno siente. Pero ¿cómo lo llena uno otra vez? De gratitud hacia ese ser, de haber experimentado la vida y la compañía y el sustento que se le dio. Y si uno lo experimenta con gratitud, la paz aparece. El dolor existe, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, dice la antigua tradición budista. Pero en la práctica es experimentar de la manera más natural el dolor, lo que nos permite sanarlo. Y como tú dices, cuando sientes paz es porque estás agradecido con la vida que compartiste con ese ser. Así no lo vayas a volver a ver. Yo no estoy pensando en el más allá, les cuento, yo estoy pensando en el aquí, en lo que está ocurriendo. Porque además esa persona a mí me ha marcado la vida. Cada uno de estos procesos que yo he acompañado me ha tocado de tal manera que hoy lo que yo soy es toda la suma de todo eso. Como también mis incapacidades, por supuesto, pero quiero decir, ese ser que yo he acompañado está vivo eternamente en mí, porque es una experiencia que me ha hecho construir esta biología, no solamente mis padres, que obviamente me dieron la vida biológica, sino también la misma experiencia con cada uno. Yo experimento muchas veces paz en esos momentos. Sigo pensando lo que acabo de decir desde la neurología, porque cuando lo experimenté por primera vez no lo entendí. Y ahora que lo experimento muchas veces, me parece que mientras uno se permita sentir gratitud por la vida compartida con ese ser, haya sido una hora
como paciente o muchos años o lo que sea, esa paz aparece desde la tristeza inicial del impacto, la gratitud de la experiencia de vida y renace la paz en ese momento. Cuéntanos un poco lo que tú aprendiste del libro de Brownie Ward, del libro de ¿Qué te arrepentirás antes de morir? Genial. Porque es Ese que es un esto de hablar libro de la que, muerte es ya hablar de la vida. pero claro, claro, es que además a mí me gusta mucho ese libro porque ese libro nos dice puntos comunes de todos. Ese es el punto que nosotros hoy tenemos. A mí ese libro me parece que es un libro que uno debería leer de kinder. O no digamos ese libro, pero esa idea sí debería uno aprender. Si uno se va a arrepentir esto en 50 años, ¿por qué no lo resuelve hoy? Eso es como decir, no acumule este problema para no sea pendejo para vivirlo en 50 años, soluciónelo hoy mismo. Y lo que dice es, son 5 arrepentimientos muy sencillos. El de, ojalá hubiese seguido mis llamados internos, o sea, hubiera sido fiel a mi vocación, a mi motivación. Ojalá yo hubiera hecho eso. Yo recuerdo textualmente yo siempre quise ser mago cuando estaba chiquito y siempre me Tú iban todas eres las... mago. ¿Qué? Yo soy mago, sí, sí, hago Eres magia, pues. mago. No, pero no, Claro. pero fui y estudié magia en la escuela de Richard Sarmiento, luego estudié magia con Juan Tamariz, me especialicé y hago shows y presentaciones, jamás para salir quiero decir, al estrellato de la magia, pero por ejemplo aquí en mi consultorio tengo cantidades de juegos de magia, aquí hasta, bueno, allí tengo cositas y les hago a los niños, y para mí eso era un sueño. Y un día, en una crisis existencial, dije, qué huevonada. Yo algún día me voy a arrepentir de no hacer esta pendejada. Y fui, me escribí en una clase. Y mi esposa me dijo, pero no tienes tiempo. Y le dije, pero si es un sueño, ¿cómo no va a tener tiempo? O sea, si es algo que a mí me gusta, ¿cómo no va a tener tiempo para eso? Tengo tiempo para aburrirme, tengo tiempo para sufrir, ¿cómo no va a tener tiempo para lo que me gusta? Entonces, ese es, por ejemplo, ese arrepentimiento. De esos, yo encontré unos más que ella también pone ahí en el libro por los lados. Pero esos arrepentimientos cuando uno los puede resolver, por ejemplo, de la amistad, ese es maravilloso. ¿Por qué no tener tiempo? Yo veo a Carlos hoy y me pongo feliz. No lo veo hace años, pero a mí me agrada ver a una persona que quiero, así no la vea nunca. Uno, ¿por qué no disfruta eso? ¿Por qué no se puede dar un instante de gozo? Porque mañana no tengo ni idea si lo va a ver mañana. Ese es el otro. Hay uno que es el de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Esa es una pregunta. Yo pongo ahí en el libro que tú leíste, Carmenza, las preguntas sabias. Entonces yo nunca pregunto cómo, sino qué. Entonces me pregunto qué es la felicidad. Cuando estoy triste me pregunto qué es la felicidad. Cuando estoy bravo me pregunto qué es la alegría o qué es la paz. No digo cómo hago para salir de esto, sino inmediatamente me pregunto, inmediatamente busco una respuesta diferente en el interior para enfrentar ese proceso. Cuando ahorita pasó esto del COVID, yo tuve miedo. Pucha, y yo dije, mierda, esta vaina ahora me da miedo a mí con esta pendejada. Sí, fue una noche de crisis, pero a ver, entonces yo dije, bueno, ¿qué es lo que siento? Venga, sienta el miedo. Siente y llénese de miedo. Hay un ejercicio que yo propongo mucho a las personas jóvenes, es acuéstese pensando que se puede morir y experimente el miedo a la muerte. No, pero voy a traerla. No, eso sí, no, nadie va a traer la muerte. Para traer la muerte el que se bota en un paracaídas más fácilmente. Pero atraer la muerte por ver qué pienso, a mí lo que me hace es actualizar. Entonces el rechazo a la muerte es un rechazo a la vida. Y esas ideas de Brownie Ware son muy sencillas porque son arrepentimientos y puntos comunes. Yo sí he tenido la fortuna de que varios de estos pacientes que han visto estos arrepentimientos los han resuelto. Los han resuelto, por ejemplo, madreando a gente, que eso me ha parecido genial. O sea, han sacado a veces a personas de la vida de una manera tan olímpica. Yo he tenido pacientes terminales, por ejemplo, que han luchado por mantener un matrimonio a costa de ellos mismos sufriendo. Y han logrado al final de su vida mandar a la miércoles a su pareja y decirle, mire, usted me hizo la vida más infeliz del mundo y yo no lo quiero tener cerca, me voy a morir feliz sin usted. Y esto que parece, ya, pero eso, en lugar de haber mantenido una imagen social del deber ser, encontraron paz, decía, yo estuve siempre aquí por algo que no era mío, o sea, nunca seguí mis sueños, sino seguí el sueño de otro. O sea, que cuando uno logra esos arrepentimientos, reconocerlos 20 años antes es mucho mejor que 20 días antes, por supuesto. Pero si no, por lo menos que 20 días antes los reconozca y los pueda trabajar. Y son muy fáciles porque son muy comunes. Yo creo que esos 5 arrepentimientos los tenemos todos. El de trabajar mucho.
Y ese es uno, por ejemplo, en el que a veces nos quedamos todos ahí entretejidos, en que, ¿y uno para qué trabaja? Esa es una pregunta que es bueno hacerse. ¿Yo para qué trabajo? ¿Realmente para qué lo hago? Ya es donde uno a veces se enfrenta en que tiene una cantidad de deberes ser de los papás, de los abuelos, de la sociedad, de muchas cosas que no lo disfruta. Pero para mí el más importante de todos, el de la amistad por un lado, pero el de ser feliz. Realmente no busque ser feliz. Y uno realmente, si uno mira este estudio de la Universidad de Harvard, no sé si lo conocen, que es tan bonito, que son 75 años de investigación en grupos de labriegos y de estudiantes de Harvard, y les preguntan a unos qué es la felicidad, y unos dicen tener éxito, los que tienen dinero, y los que no tienen dinero, pues tener dinero. Y se ponen a investigarlos, y cogen a sus familias, y luego sus hijos, sus nietos, y primero les hacen encuestas, luego les hacen exámenes de sangre, luego exámenes funcionales, y luego les hacen resonancia magnética funcional, y les miran muchos valores, y además algunos se enloquecen, hacen esquizofrenia, otros se mueren, otros se enferman, en fin. Tienen 4 investigadores distintos, y al final la clave es la construcción de lazos estables y duraderos. Es que es lo que todos nos arrepentimos al final. Pero los que ya están muy terminales le dicen a uno, pero todo eso que yo construí en los demás es mío. Cuando yo logro quitarle a los demás la responsabilidad de que me hagan feliz, estoy en paz. O sea, si yo algún día puedo asumir que todo lo que yo experimento es mío, independientemente de quién me lo haga sentir, puedo entrar en paz. Cuando yo culpe a otro, le doy el poder de mi bienestar, de la felicidad. Ahora, si yo siento felicidad con otro, pues lo siento, bienvenido. Si siento tristeza con otro, lo siento, pero soy yo el que lo siento. Independientemente de lo que haga el otro. Porque esta charla le puede producir a alguien alegría, a otro rabia, a otro le parece estúpido, a otro le gusta, a otro no le gusta. Pero no es mi charla. Mi charla tiene una acción, pero la respuesta siempre es individual. Eso se lo aprendí a ellos a rajatabla, porque lo veía de una manera absoluta, de una manera bellísima, y eso lo tiene uno como punto de referencia. Y esto es uno de los arrepentimientos más importantes. Le dieron gusto a otros y no se lo dieron a sí mismo. Y al final, hay una frase que yo pongo en el libro que a mí sí que me marcó esta mujer. A mí no me gusta poner nombres de nadie, siempre respeto el nombre y nunca los voy a poner. O sea, por razones obvias, porque es un regalo que le sirve a todos, pero que no importa quién, al fin y al cabo es la vida. O sea, todos nos venimos a compartir. Y esa señora me dijo una frase y es, mire Santiago, yo tengo la escena de la vida muriéndose ella, una mujer muy rica, estaban 3 o 4 personas queriéndola y 40 chulos, por decirlo de alguna manera, esperando el legado, o sea, la herencia, le hace, como era, que les dejara la platita. Y ella me dijo, mire, Santiago, lo único que al final tiene sentido y cuenta es la certeza de los amores vividos, no es más. O sea, que ame, experimente el amor, eso es lo único que tiene sentido. Ella tuvo plata, éxito, no importa quién fuera, pero le valía huevo todo eso. Entonces ella veía toda la rapiña ya y le importaba 5, y ella estaba recordando, experimentando todo lo que había amado y había sido amada. Eso es todo lo que importa, la construcción de lazos estables y duraderos. Ella lo experimentó, Harvard lo descubrió, pero es mejor que lo vivamos nosotros. Ajá. Este concepto que tienes que es tan importante como de pensar en la muerte es afianzar nuestra vida, ¿cierto? Quisiera que nos hablaras un poco de eso, porque muchas personas consideran que la muerte es como un fracaso, una frustración, y es simplemente el final del ciclo de la vida, pero que desde tu experiencia nos... Yo creo que hay una cosa que es muy interesante entender, es que la muerte y la vida no son humanas. Porque la muerte y la vida en el cosmos existían antes del hombre y existirán después del hombre. El hombre le ha llenado de conceptos a la vida y a la muerte, pero aún no la terminamos de entender. Yo no lo entiendo, pero no quise que no la pueda experimentar. Yo aún no entiendo miles de cosas de la vida, pero pues eso es como manejar un carro. Yo no sé cómo funciona un motor de 4 tiempos, pero yo uso un carro todos los días y lo sé manejar y sé echarle gasolina y con eso me defiendo perfectamente. Así me pasa con la vida. Hay muchas cosas que yo no entiendo, pero las puedo experimentar a plenitud y le puedo sacar el mayor provecho. Entonces, cuando uno se niega a experimentar la vida, plenamente pierde todo el sentido que ella tiene. La muerte y la vida no son humanas para mí. O sea, quiero decir, a uno se le acaba la expresión de la vida y se muere, pero limitarlas al contexto humano es no entender el cosmos, cómo las estrellas se renuevan, no entender muchas cosas que trascienden.
Yo creo que el ser humano tiene que entender que hay cosas que el hombre ha creado para entender la vida que el hombre ha creado, pero no para entender la vida ni la muerte. O sea, nosotros nos inventamos el dinero, pues está bien, las reglas de los humanos para el dinero son varias. Nos inventamos el sistema académico de educación, nos inventamos las sociedades, nos inventamos miles de taras, hasta los partidos políticos, hasta las religiones. Todo eso lo podemos manejar con leyes humanas. Pero la vida es antes de los humanos y seguirá después de los humanos. Y la muerte, como no la podemos entender y el intelecto es tan limitado, es mejor experimentarla. Y experimentarla de manera natural. Esa es la forma en que yo me rindo ante algo que no puedo entender, es vivirlo. Vivirlo. Si a mí me dan un plato delicioso para comer, yo no soy cocinero ni nunca lo voy a hacer, no sufro porque no sepa la receta, mejor me lo como. Así me pasa con la vida y la muerte. No quiero entenderlas, quiero vivirlas. Y como cuando estoy al lado de la muerte la quiero vivir intensamente, y cuando estoy viviendo la vida, que es todo el resto del tiempo, la quiero vivir intensamente. Cuando la gente ve a la muerte como un fracaso, es porque está temiendo a perder lo conocido, que es para uno lo que es conocido. Para mí, no hay problema en que la gente se muera. No estoy hablando a favor ni del suicidio, ni del asesinato, ni siquiera del aborto. Lo que quiero decir es que cuando la muerte ocurre como un proceso, hay dos tipos de muerte, también hay que ponerlo a ese lenguaje. En la naturaleza, por ejemplo, la muerte siempre da vida. O sea, unas hojas se caen en el otoño para que nutran la tierra, para que tenga suficientes, primero para que la clorofila que no tiene las hojas se pueda caer, porque ya le es un cargo para el árbol que no lo puede sostener, ella decide caerse. Las hojas de otoño no se caen, se sueltan. O sea, ellas deciden soltarse por una inteligencia de la naturaleza. Y van a nutrir a la raíz porque no va a tener suficientes nutrientes por la falta de comestible durante las épocas invernales. Entonces la naturaleza se muere de una manera totalmente predecible. Y por eso cuando se viene aquí ese pez león en el Caribe, pues los tiene infestados totalmente de parásitos allá porque no tiene un depredador natural. O sea, en la naturaleza siempre hay depredadores. El salmón se devuelve para desovar allá arriba para que el oso pueda comer. Pero la muerte que los humanos construimos no tiene sentido porque no da vida. Nosotros no nos matamos para comernos, somos de buenos caníbales. Nos matamos para nuestro ego, nuestra ambición, nuestras ganas de poder. Pero los animales nunca lo hacen por eso, lo hacen porque van a sobrevivir a través de la muerte. Entonces, la muerte que el hombre impone no tiene nada que ver con la muerte que yo estoy hablando. Yo estoy hablando de la muerte que la naturaleza, por su ciclo biológico, lo hace. Que obviamente yo quiero la vida, claro que quiero la vida y me cuido. Yo uso tapabocas, veo pacientes y uso guantes, uso todas las vainas raras que ustedes quieran. Aquí las tengo aquí a 1 metro. Y ahorita salgo, llego a mi casa y me voy a lavar de pies a cabeza y todo, y no toco a mi esposa ni a nadie hasta que no me bañe y me limpie y todo. Y hago ejercicio, como saludable, duermo y todo para estar vivo. Claro, yo quiero la vida, pero no me opongo a la muerte. ¿Por qué no me opongo a la muerte? Porque no me sirve de nada sufrir por la muerte si la muerte no está. Antonio Machado decía que no tenía sentido, pues cuando uno estaba vivo la muerte no existe, cuando estaba muerto pues ya no para qué le iba a preocupar, dicho de una forma más sencilla. Entonces, para mí, ver a la muerte como un fracaso es no haber disfrutado la vida. En cambio, si hubo vida, así fuera lo que fuera. Yo conozco a muchas madres a lo largo de todos estos años. Esta semana tarde tengo una persona que se murieron 3 hijos, imagínense. 3 hijos, que esto ya pues puede uno ponerlo en el récord Guinness. He tenido hasta de 4 hijos que se les han muerto. Y es ver personas que han madurado la vida a experiencias de la muerte de una manera muy diferente. Yo no creo que no haya nada que nos transforme más que la muerte. De eso sí, pero solamente cuando nos abrimos a vivirla, no como un fracaso, sino desde la ignorancia. O sea, no, yo quiero, cada vez que me acerco a una persona que se va a morir, no quiero ser el maestro, quiero ser el alumno. Para mí eso es muy importante. Y para mí cada muerte es una maestra. No, yo no soy el que sé ni el que domino la muerte. No tengo ni idea de eso. Yo cada vez que llego quiero aprender. Y como quiero aprender, puedo experimentar esa paz. Si quiero controlarla, como nos pasa en cuidado intensivo, que era lo que yo quería estudiar, pero después lo recuerdo, pues uno ahí sí está todo el día frustrado. Yo el cuidado intensivo, que era mi ilusión, terminé en el cuidado paliativo, que es pues, el otro extremo totalmente. Por negación terminé en el otro lado. Pero eso no quiere decir que yo quiera que se muera la gente, ¿no? No quiero que se quede esa idea que no es real. Yo quiero que la gente viva, es todo lo contrario. Pero también entiendo que cuando la muerte se tiene que presentar es lo natural. No quiero decir ni que es lo mejor ni lo peor. No quiero decir que siquiera se murió porque estaba sufriendo. Esa frase no me sale a mí tampoco. No. Ni siquiera se murió, ni siquiera no se murió. O sea, ¿se murió o no se murió? Yo trabajo sobre hechos, porque hay una cosa que para mí sí es muy importante, querida Carmenza, y es que los seres humanos sufrimos más por las ideas que por los hechos.
Tenemos tantas preocupaciones sobre, y es tan difícil superar algo que es una idea, porque nos inventamos tantas cosas de lo que podría pasar. Con el COVID hemos sufrido 10, pero hemos 10 hechos reales, pero 990 son hipótesis. Yo no quiero decir que no sea real. A veces estos comentarios pueden hacer pensar que yo ni soy Miguel Bosé ahora, ni nada de esas cosas ahora que se volvió, pues, no, yo creo que la enfermedad es real, que el virus existe y que es letal. Todo eso, porque soy médico, lo veo como, si he visto morir la gente, ¿cómo no voy a validarlo? Lo que quiero decir es que sufrimos por ideas mucho más que por hechos. Por ejemplo, el duelo anticipatorio. Tenemos a la mamá muriéndose y la estamos enterrando sin haberla muerto, sin haberse muerto, y no la disfrutamos que la tenemos. Así nos pasa en las relaciones de pareja. Yo me crié con una canción, mi mamá era música y yo le heredé solamente tocar el timbre. Y me tocaba, ya tocaba 17 instrumentos. Y me tocaba tocar una canción en el colegio que se llamaba Reloj no marque las horas porque voy a enloquecer. Y esa canción a mí me llamaba la atención porque el pobre personaje no podía estar con su amada porque al otro día se le iba a ir. Entonces no puede disfrutar. Y para mí ese es el síntoma del familiar frente al moribundo. La sufro antes de que se muera y no la disfruto que la tengo. Y es el momento más maravilloso cuando alguien se va a morir, de que la persona le cuente a uno cosas sin ningún tipo de apego y sin ningún tipo de expectativa. Cuando realmente es el momento más mágico de la vida porque los dos se pueden, te amo, no hay nada que perdonar, es que yo no hay ni siquiera que pedir perdón, porque es que hay que perdonar si ya vale huevo todo lo demás. Ahora vamos a pelear porque usted se comió, hermano mío, cuando yo estaba chiquito, el donut que yo tenía, o porque... Ahí es cuando uno se da cuenta que la mayoría de las pendejadas... Por eso yo me considero apolítico, porque yo he tenido el gusto de estar con gente del partido X y el partido Y, y se mueren igual. Y al final de la vida les parece lo mismo. Entonces no tiene sentido las peleas políticas ni las peleas de nada. Y si nosotros vemos a la muerte como un fracaso, no hemos comprendido nada. Yo no comprendo ni la vida ni la muerte, pero por lo menos quiero experimentarlas en el sentido, y espero morirme consciente el día que me toque. No sé cómo me voy a morir, pero espero ese día estar consciente. Muy interesante. Y este concepto del acompañamiento es útil, o sea, cómo acompañar a una persona al final de la vida, a una persona en la muerte. Yo sí que le dedico eso a un familiar, porque hay una cosa fundamental, yo lo he titulado las 3 Cs, que es contacto, comprensión y contención. Y el acompañamiento útil es no endilgarle al otro lo que yo siento. Eso es para mí lo más importante del acompañamiento útil. ¿Por qué? Porque ese familiar está mal y yo siento que lo que yo estoy mal es por culpa de que él está mal. Y cuando yo puedo asumir que yo he decidido sentirme mal y no culparlo a él, lo puedo acompañar. Y tal vez por eso, muchas veces los familiares, cuando está muriéndose el paciente, los familiares terminan siendo un estorbo para esa persona. Porque sienten que todo su sufrimiento, por ejemplo, muchas veces en los muchachos jóvenes, las madres, perdón lo que voy a decir, terminan siendo un estorbo terrible para el muchacho. Porque la madre no quiere que se muera y siente su sufrimiento, y el otro que está, yo siempre creo que a un paciente terminal le quitaron muchas capas, como quien dice, de protección, y lo sienten a uno muy auténticamente. Un paciente terminal lo lee a uno mejor que un psicólogo, o yo creo que la persona que mejor lee es un estafador es el mejor lector. Yo creo que un estafador, si se educara, sería un buen psicólogo, pero generalmente pues se maleducan y entonces terminan buenos timadores. Pero un estafador es el que mejor lee a una persona porque le puede echar el cuento que quiera para conseguir lo que quiera. Entonces, un paciente terminal lo lee a uno perfectamente, y si uno le está indilgando su sufrimiento, y a veces a los médicos, porque a veces los médicos, como no los podemos curar, entonces nos leen y nos dicen, este idiota está haciéndome la vida imposible, en castellano simple. Si uno es capaz de estar al lado de esa persona y ayudarle a liberar el sufrimiento dentro de lo que puede la otra persona darle a uno consejos de sabiduría muy especiales, le puede hacer reflexiones muy grandes. Mientras uno, yo creo que el acompañamiento útil yo lo resumo en contacto, comprensión y contención, pero lo resumo es el enfrentamiento con mi ego. Para mí, acompañar a alguien a morir de enfrentamiento con mi ego, con mi impotencia, con mi incapacidad médica, con mi miedo a la muerte. Y por eso a nadie le gusta.
¿Qué le va a gustar a uno de médico si uno quiere ser exitoso? ¿Qué le va a gustar a uno de familiar si no quiere uno sufrir? Ni ser huérfano, ni tener que pasar por no sé qué, o ser, no tiene nombre, se me muere el hijo. Entonces, si algo a uno, si la mejor escuela de la vida para enfrentar el ego es acompañar a alguien que se va a morir, que a uno le importe. Porque a uno se enfrenta a su impotencia, a su incapacidad, a su incredulidad, su fe, todo se le derrumba. Entonces uno se llena de teorías y de hipótesis y se echa carretazos totalmente esotéricos, filosóficos y todo para encubrir su miedo. Pero ¿qué tal estar ahí y realmente estar ocupado de que la otra persona no sufra, pero por él, no por mí? Esa es la única cosa, por él o por ella, pues. Pero realmente uno lo hace por uno, para no quedar mal uno, para que uno no se sienta mal. Pero si uno realmente lo hace por ella, por eso una buena enfermera o una buena nana terminan siendo maravillosas. O una monjita en la época antigua, cuando los grupos confesionales son tan buenos acompañando al moribundo, porque están ahí para que el otro no sufra. Y terminan siendo maravillosos. Los hospices tuvieron todo el éxito en el mundo por eso. Porque alguien quería que esto estuviera bien hasta que se muriera. En cambio, el familiar no quiere que se muera. O no quiere sufrir él porque el otro se muere. Entonces, no traslada su utilidad, sino su necesidad. Y cuando yo traslado mi necesidad a alguien que está sufriendo, le estoy cargando es mi peso sobre ese que está ya agobiado por su propio peso. No sé si me haga entender, es muy complejo o pues enredado. Okay. Y tu último capítulo es la preparación para mi propia muerte, ¿cierto? Entonces quisiera que cerráramos como ampliándonos este concepto y esa parte de la responsabilidad con el planeta. O sea, me parece como pensar en mi muerte y mi responsabilidad con el planeta me parece como súper importante y alto el concepto. Pues yo, lo primero es que uno, bueno, las voluntades anticipadas que son obvias y ustedes es lo que trabajan, yo hablarles a ustedes de eso es vergonzoso, porque ustedes son los pioneros en este tema y pues yo con el doctor Mendoza Vega tuve el honor muchos años de conocer esos proyectos y todo y me parece que, es que eso es responsabilidad. Me parece horroroso poner condiciones de la muerte de uno, eso me parece a mí inadmisible, o sea, que uno tenga que joder, a mí me tienen que ir a llevar a la no sé qué, a la cripta y hacerme no sé qué y todo, y que me hagan tal cosa y que me cante el coro de no sé qué, a mí me parece eso horrible, cada uno verá lo que se le dé la gana, pero dejarle uno, yo recuerdo una vez, esto me salió del corazón, voy a hacer aquí una infidencia, una vez una paciente aquí, esta vez me salió del alma y se los voy a comentar, estaba una señora con sus dos hijas aquí y me dijo, y mire doctor, yo le cuento, yo ya le dije a una amiga mía que si yo me muera, ella los siga trayendo a mis hijas por el resto de la vida donde usted. Le dije, mire, muerta usted me va a dejar de joder, le contesté yo así. Y me salió del alma ese día porque era una señora muy intensa. Yo siempre creo que si uno le deja a la familia miles de peticiones que le hagan a uno después de muerto, la persona está vuelta miércoles, tiene que pagarle el entierro a uno. Entonces uno le puede solucionar todos los temas habidos y por haber, dejarle todas las cosas económicas, todo resuelto, eso es una responsabilidad, eso se llama voluntades anticipadas verdaderas. Ahora, si uno le gusta algo y la otra persona lo quiere hacer, bienvenido sea, pero eso de que uno oye, es que a mí me tienen que hacer esto y luego esto y luego esto y luego esto y luego esto, a mí eso me parece inhumano, perdón, sé que eso va en tradiciones y gustos. Si a uno se lo quieren hacer, bienvenido, pero que uno obligue al papá, a la mamá, al hermano, a los sobrinos, al tío, al hijo, que le hagan a uno cosas después de muerto, que lo honren y que le hagan no sé qué, que me cante no sé quién y que uno no sabe si se entera o no, pero me parece sin sentido. La segunda cosa es la responsabilidad con el planeta, la cremación, el favorecer todo ese sistema, la donación de órganos, esa es la otra parte. Entonces, uno siempre cree que en la donación de órganos uno es el noble. Y yo digo, tiene dos versiones. Una versión es yo permito que otro viva. Otra versión es 55 personas permitan que yo siga vivo. Entonces, ahí puede ser desde el altruismo hasta el practicismo. No sé cuál de las dos versiones sea lógica. Bueno, si nos coge la muerte vivos, pues entonces, en el buen sentido del término, que nuestro cuerpo pueda ser útil para otros, bienvenido. Algún día no se necesitarán los trasplantes de órganos, seguramente tendremos reprogramación celular y, bueno, cantidades de cosas que hoy la genética nos habla, pero mientras tanto sigue siendo útil. Pero las otras cosas tienen que ver para mí con aspectos desde el punto de vista ideológicos, filosóficos, culturales.
yo sí creo que nosotros deberíamos ser mucho más prácticos con el tema de la muerte, con los ritos y con todo que algún día debería cambiar. Este COVID nos ha puesto en una evidencia. Este libro lo escribí yo el año pasado, lo tenía escribiendo hace 7 años. No lo había lanzado porque la editorial no me había permitido poner la palabra muerte en el título. Eso quiero aclararlo. Porque siempre me decían, pongamos como una luz al final del túnel, como, no, yo decía, o si la palabra muerte no está en el título, no lo escribo. O sea, no se los dejo publicar. ¿Por qué? Porque yo no quiero que la gente se encuentre con lo que no está buscando. O sea, si a uno ve muerte aquí, no lo quiere leer, no lo lea, está bien, eso no tiene problema. Pero no le cuenten a uno Caperucita Roja y le terminan hablando de una película porno. No, a mí si me van a hablar de la muerte, que me lo pongan en el título. Así lo vivo yo. Y entonces, el tema filosófico esta época nos ha puesto en evidencia de una gran cantidad de supuestos que no necesitamos, hasta de ropa, de comida, de poderes y de todo, y nos ha hecho vivir la muerte en una vulnerabilidad infinita, la soledad en una sensación de abandono, y las 3 capas del ego que tenemos todos los seres humanos son el temor, la culpa y la soledad. Esto es desde la psicología transpersonal y desde los moribundos también lo he visto yo. Entonces, ahora fíjese que podemos hacer todas las cosas de una manera diferente. Hoy estamos hablando aquí, yo debería estar seguramente allá sentado, no quiero que estuviera mal, en el X sitio y estaríamos bien, pero también podemos hacerlo de esta manera. Entonces, ahora el COVID nos puso en evidencia que los ritos y que muchas cosas se pueden hacer de otra manera. Y se pueden hacer. Antes nunca lo hubiéramos pensado. Antes no hubiéramos pensado miles de cosas y se pueden hacer. Eso es como replantearnos toda la forma en que experimentamos hoy la vida y la muerte como sociedad, pero hay que estar preparado para la propia muerte. Y para estar preparado para la propia muerte, para mí se resume en 3 palabritas: gratitud, felicidad y amor. Gratitud por todo lo que se ha vivido, felicidad que es abrirse al presente, y amar. El amor siempre me da un instante más de futuro y la gratitud siempre me libera del pasado. El amor me hace que yo tenga ganas de llegar esta noche a mi casa, ganas de recoger a mi hijo en un rato, ganas de seguir viviendo y mañana levantarme. Si no hay amor, la vida no tiene sentido. Y se disfruta en la felicidad del presente, pero se libera de la culpa y de las taras con la gratitud. Ese es el último, estar preparados para morir en este momento. Vivir en esas cosas, dejar a los demás sin las cargas de nuestras taras. Insisto, que uno les deja a los pobres. Yo lo veo, he tenido la posibilidad de acompañar a muchos, que es que la petición de mi papá es que nos fuéramos todos al monte, no sé qué, hiciéramos una no sé qué. Yo respeto eso, ¿eh? No quiero que mis posturas son mis posturas igual de sin sentido que cualquiera, o con sentido, lo que ustedes quieran dar. Pero sí me gustaría que no tuviese la gente que obligar a alguien a que haga algo, porque ya suficiente tiene con el dolor como para que tenga una obligación. Ajá. No sé si haya preguntas ahí. Y si alguien más quiere hablar, hablan un poco sobre la eutanasia, solo si cuidado paliativo no ha podido aliviar el dolor y el sufrimiento. Yo creo que la eutanasia es una opción que evidentemente tiene que ser decidida por el paciente y es totalmente digna. Eso lo veo digno. El que yo diga que yo prefiero la autotanasia porque es la biología, pero ser absoluto en que sí o en que no, me parece que no tendría sentido. Habrá casos en los que tiene todo el sentido biológico. Y hay personas que lo piden, ¿no? Y creo que ahí hay una validez totalmente lógica, ¿no? Estela Ávila levantó la mano. ¿Puedes preguntar, Estela? Gracias, buenas noches. Doctor Santiago, me surge una duda en el momento que usted dice que cuando morimos y vamos a donar los órganos, 55 personas hacen que nosotros sigamos vivos. Entonces, es mejor que nosotros desaparezcamos de este planeta o plano, como querramos llamarlo. No lo quise decir de esa manera y gracias, porque toda duda significa que no fue claro. Lo que quiero decir es que a veces pensamos que somos muy altruistas cuando dejamos nuestros órganos para otro, pero que podríamos pensarlo de una manera práctica, es que lo que nos identificamos que es nuestro cuerpo, yo no creo desde una perspectiva que yo lo veo desde un lugar más simple. Si todos mis órganos tienen memoria, hasta mis uñas, y si yo dono sangre que he donado,
pues esa sangre le da vida a otra persona, pero mi sangre también está viva gracias a esa otra persona. Entonces es ver que todo en la vida es como los alimentos. Un león se come un ciervo, un venado, y ese venado le da vida al león. Entonces es decir que nosotros le seguimos dando vida y nosotros seguimos viviendo gracias a ese otro. Pero no creo que debamos desaparecer, no. Yo creo en la cremación, pero también creo en la donación de órganos. La donación de órganos es una ayuda necesaria en este modelo biológico de vida que tenemos ahora. Lo que quiero decir también es que dentro de 20 o 30, 40 años, eso estoy hablando desde la ciencia, es muy probable que no se necesite, porque ya va a haber cultivos de órganos. De hecho, ya hay cultivos de órganos muy en fases experimentales que se puede reproducir un órgano. Y probablemente tenemos un código genético, unas cosas que podemos llegar a decir, yo tengo un hígado de reserva que me pueden sacar en cualquier momento y ponerme, lo que tendría mucha más coherencia que un trasplante. Pero al día de hoy, 2020, que ya no sabemos ni dónde estamos, es muy probable que sea la mejor solución para muchas personas. De hecho, eso ha hecho que muchas personas vivan. Mi concepto es que vale la pena la donación de órganos, aunque en unos años con toda seguridad podrá no ser necesario. Bueno, Santiago, pues ha sido muy interesante conversar contigo, hablar sobre tu libro, que invito a que todos lo compren y lo lean y lo estudien y lo apliquen para sus propias vidas, ¿cierto? Para que tengan mejor calidad de vida y disfrutemos la vida sabiendo que es finita, que va a tener un fin, entonces que la tenemos que vivir, que el día que tenemos es hoy. Este concepto de que ni siquiera está atrás, está a nuestro lado todo el tiempo, me parece súper importante. Entonces, eso no pues, lo contamos, sí. Es exacto. que ese es un concepto que aprendí, como digo, todo eso lo aprendí de pacientes. Y una persona una vez me dijo, usted sí no tiene ni idea, a mí me encanta porque le pegan a uno unas regañadas buenísimas. Y entonces dice, pero ¿cómo así que la muerte está allá? La muerte está aquí, la tengo aquí al lado. Entonces me dijo, esto es como una carretera. Entonces yo, ay, sí, venga, cuénteme. Porque nosotros, los pacientes, cuando ven la muerte al final de la vida, no pueden vivir, porque cada momento de la vida es una aproximación a la muerte. Me estoy muriendo cada vez que vivo, entonces dejo de vivir. Pues si la tengo al lado, siempre está conmigo. Entonces es la carretera. Si yo vivo, manejo la carretera. Si yo no vivo, me quedo parado y me sacan de la carretera. Me paralizo. Entonces vivo mirando la carretera sabiendo que está el precipicio y en algún momento me salgo, que es muy diferente al concepto de no me vivo porque me voy a morir. Y eso es un ejercicio que pongo ahí en el libro que es muy bonito. Esa persona, cada persona, ahí todos estos son cuentos de personas, todos estos son cuentos vivos que o bien, al principio cuando escribí el libro había puesto tal persona y después dije, no tiene sentido, o sea, esto me parece que de pronto aparece el hijo de Pepito y dije, no, esto además es una infidencia con esa persona. Entonces obvié todos los nombres sin ponerles personajes porque lo valioso era su enseñanza, como lo valioso de cualquier experiencia que un paciente que me dijo eso, que también lo puse ahí, que me dijo una frase muy bella, me dijo, es que uno no sabe lo que le dicen, ni uno sabe lo que hacen por uno, pero uno sabe lo que lo hacen sentir. Y eso es lo que tiene sentido. Las personas después no se acuerdan ni lo que le dijeron, ni lo que hicieron, pero sí lo que le hicieron sentir. Y eso es lo que uno se acuerda de los seres humanos. Ni las palabras, tal vez, pues hay cosas que yo apuntaba y apunto, pero fue lo que me hizo sentir lo que tuvo sentido, no sus palabras. Qué bonito mensaje. Santiago, muchas gracias. O sea, debemos vivir la vida para que los demás nos sientan y se acuerden de lo que sintieron con nosotros. Sí, es lo único. Un mensaje muy, muy interesante. Pues muchísimas gracias, Santiago, por tu participación. Ha sido súper interesante. Como les digo, los invito a que lean el libro y lo apliquen a su vida, porque ahí es donde está la mayor importancia. Quiero invitarlos a nuestra próxima charla el miércoles 26 a esta misma hora y vamos a hablar sobre el duelo en los niños con la doctora Esmirna Raidán, psicóloga que ha trabajado muchísimos años en duelo y trabajó muchos años también con los niños. Santiago, te doy la palabra para que te despidas. Bueno, Carmen, sé qué gusto hablar además con personas que puedan hablar así con esta naturalidad. Esto a veces cuando uno habla de estos temas toca hablar como desde -3 hasta +1. Aquí hablamos de +5 hasta 22. O sea, pues aquí no hay límite porque ustedes valoran esta experiencia desde un lugar cotidiano, que además es el único sentido. Nosotros deberíamos aprender vida y muerte desde el kinder, hablar de eso y verlo como parte de la existencia
y no volverlo como una hipótesis que nos va a llegar a los 80, 90 o 100 años, sino ser parte de hoy. Y esta enfermedad nos puso ahí. Si a mí me preguntaran en este momento, test, ¿cuál es la asignatura pendiente de la humanidad? Yo digo, la muerte. Es la asignatura pendiente. Y por eso el COVID nos puso en evidencia. Si el COVID no fuera letal, tuvo gripa. Pero todo lo que nos ha puesto es la muerte del sistema, la muerte de la economía, la muerte de la vida, la muerte de un familiar. Y eso es lo que tiene paralizado el planeta, el temor a la muerte. Es la evidencia. Y tendremos que vivir con el COVID porque probablemente las vacunas, con todas las ventajas que pueden tener y en las cuales creo y estoy de acuerdo para que no se lea desde otro lugar, se van a demorar lo suficiente para que aprendamos a vivir aún con la incertidumbre de la posibilidad de morirnos con el COVID, cuidándonos y todas las cosas, pero viviendo con esa realidad. Bueno, pues muchas gracias, muy interesante tu lección. Que tengas una muy buena noche y a todos muchísimas gracias por acompañarnos. Desde la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente les damos las muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias, Vanessa. Gracias, Santiago. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Adiós.